al último video. Ahora vamos a ver de qué manera dentro de una comunidad las poblaciones interactúan entre sí. Y en función de eso podemos hacer una clasificación. La primera es diferencia entre relaciones intraespecíficas e interespecíficas. En las relaciones intraespecíficas, adentro de la misma especie. Y la interacción que surge es la competencia. Por ejemplo, dos machos luchándose entre sí por una hembra en particular. La otra parte es las interacciones interespecíficas en las que participan individuos de diferentes especies. Empecemos con la competencia. Que competencia puede haber tanto intraespecífica como interespecífica. Es decir, puede surgir competencia entre individuos de la misma especie o puede surgir competencia entre poblaciones diferentes o entre especies diferentes. Primera característica de la competencia. Todos pierden. Los dos pierden. ¿Por qué es importante esto? Muy fácil, porque si estoy compitiendo no estoy comiendo, porque si estoy compitiendo no me estoy reproduciendo, porque si estoy compitiendo estoy perdiendo tiempo en eso en vez de en otra cosa. Por lo tanto, la eficacia biológica y el fitness de esos individuos o de esa población disminuye. Ahora, ¿por qué surge la competencia? Y bueno, porque hay algún tipo de recurso que está siendo limitante. Entonces, eso genera que uno lo quiera para cada uno y que el otro explote como un marrano. Dentro de esa competencia podemos hablar de dos posibilidades. Una es una competencia abierta, como la que habíamos recién, se están matando entre ellos por la hembra. Eso se llama competencia por interferencia. ¿Qué quiere decir? Hay una lucha abierta, una lucha directa. Y después puede haber otro tipo de competencia donde si yo vengo y me llevo el recurso, hubo una competencia, pero no hubo una lucha directa, sino que yo dejé sin recurso al otro. Aparte del caso de Batman versus Superman, podríamos pensar, por ejemplo, en el caso de en un bosque donde las plantas más altas le quitan energía lumínica a las plantas que están en los estratos inferiores. Entonces ahí tendríamos una competencia por explotación. ¿Cuál es la situación? Acá introducimos un concepto que habíamos visto en los primeros videos, que es el de nicho ecológico. Recordemos que el nicho ecológico representa todas aquellas condiciones y elementos que necesita el individuo o la población para poder sobrevivir. Alimento, agua, sitio para parearse, hembras, machos, todos aquellos elementos, por eso es una estructura, en realidad acá lo hacemos así, pero es tridimensional, que contribuyen al mantenimiento y a la supervivencia de ese individuo, forma su nicho ecológico. Si yo tengo dos especies cuyos nichos ecológicos no se tocan, no va a haber competencia. Pero lo que pasa es que muchas veces ocurre un proceso que se llama solapamiento de nichos. ¿Qué quiere decir? Que esta especie necesita un montón de recursos y esta otra especie necesita un montón de otros recursos. Pero resulta que en algún punto hay algún recurso que es común a las dos. En ese punto entonces surge la competencia. En el caso del solapamiento de nicho hay dos opciones posibles. O alguna de las dos o las dos se corren y dejan el recurso liberado, o bien una se muere. La primera opción es el desplazamiento de caracteres. Fíjense, yo acá tengo la especie roja y la especie verde. En términos ideales, la especie roja ocuparía toda la roca en esta dimensión, mientras que la especie verde, su nicho fundamental, es decir, lo que ella necesita para estar divina, es este pedacito nada más. Pero resulta que en realidad no son dos roscas, sino que es una sola. Entonces, cuando coexisten, resulta que entran en competencia. ¿Y ahí qué puede ocurrir? Una opción es que se produzca el desplazamiento de nicho. ¿Qué quiere decir? Que esta especie que antes utilizaba todo este recurso, ahora utiliza este otro nada más, esta porcioncita. Entonces, al ocupar el nicho real de esta especie roja, ser más pequeñito, y de esta especie grande, ser el que tenía originalmente, ya no tengo solapamiento de nicho, ya no tengo competencia. ¿Cuál es el punto, diríamos, negativo? Que esta tuvo que achicar su nicho, no está en su condición óptima, pero sobrevive y anda bien y puede quedarse. Mientras que esta básicamente terminó, entre comillas, ganando porque mantuvo su nicho. Evidentemente era mejor competidora. De todas formas, recordemos, siempre en la competencia las dos especies se perjudican. Resultado de esa competencia, desplazamiento de nichos. Nichos que inicialmente estaban solapados se terminan separando. La opción B, como consecuencia de esto, es que se produzca la exclusión competitiva, que una especie elimine a la otra. Yo acá tengo dos especies, la especie roja y la especie verde. En líneas puntadas yo tengo el volumen o la N de la población en condiciones ideales cuando está solita. Yo tengo un frasco con la especie roja y tengo un frasco con la especie verde. Entonces, la especie roja, plic, 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 este es su tamaño, y la especie verde, plic, 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 este es su tamaño. Ahora, ¿qué pasa si yo mezclo los frascos y tengo las dos especies? Resulta que la especie roja, fíjense que obviamente si está compitiendo va a tener menos fitness, por lo tanto no alcanza a llegar a su condición de cuando estaba solita. Sin embargo, anda bastante bien. La especie verde
murió. ¿Qué quiere decir? Que la especie roja desplazó competitivamente a la especie verde y esta terminó por eliminarse o por morirse. La otra tipo de interacción, la depredación. La depredación es el proceso por el cual un organismo consume al otro organismo por completo o partes del mismo. Y la predación se caracteriza porque un individuo se ve beneficiado mientras que el otro sale perjudicado. En términos generales podemos hablar de dos tipos, de la predación como tal y del parasitismo, que sería un caso especial de predación. En el caso de la predación, el predador mata a corto plazo y consume a la presa, en general la totalidad de esa presa. Obviamente disminuye la aptitud de la presa. Un solo depredador se alimenta de un montón de presas y una de las características es que la táctica de predación está sujeta a selección natural y suele ocurrir un fenómeno de coevolución entre el predador y la presa. Fíjense, en este gráfico lo que analizamos es cómo iba cambiando el tamaño de la población del predador en verde y de la presa en rojo a lo largo de varios años. Fíjense, yo tenía un montón de presas, empieza a aumentar el número de predadores. Evidentemente el aumento del número de predadores coincide con la disminución del número de presas, pero cuando disminuye el número de presas un poquito más adelante empieza a disminuir el número de predadores. ¿Qué quiere decir? Que básicamente el predador consume a la presa disminuye el tamaño de su población, aumenta el tamaño del predador, cuando el predador se va quedando sin recursos, empieza a tener menos predadores, le quita presión a la presa que empieza a subir su población. Y así se van regulando las poblaciones entre sí. También, desde el punto de vista evolutivo, esto ejerce presión sobre caracteres. Entonces, voy a decir una pavada, pero por ejemplo, tengo un predador que empieza a correr más rápido. Entonces la presa desarrolla capacidad para esconderse. Ahí ya hubo una presión selectiva y una evolución. Ahora, el predador entonces desarrolla un sistema olfatorio más preciso para encontrar a la presa. Entonces empieza a ejercer presión selectiva de vuelta sobre la presa. Entonces la presa ahora aprende a revolcarse sobre una determinada planta para esconder su olor. Que estoy diciendo. Entonces, de esa forma, uno ejerce presión selectiva sobre el otro y viceversa, y se va produciendo un fenómeno de coevolución. Otra situación que se puede dar justamente es que se pueda dar una selección dependiente de la frecuencia. ¿Qué quiere decir? Yo tengo una especie de conejito blanco y una negra. Entonces, es más fácil encontrar a la negra que resalta sobre el fondo. Entonces, el predador se come al conejito negro. Cuando baja la frecuencia del conejito negro, el conejito blanco es más difícil, pero tengo un montón. Entonces me voy al conejito blanco. Empieza a bajar la población de conejitos blancos, empieza a subir la población de conejitos negros. Ahí se haría selección dependiente de la frecuencia. Otra característica que permite la predación es que en muchos casos permite eliminar a los individuos más envejecidos de la población, y eso también permite controlar la capacidad de carga y controlar el tamaño de la población de presas. Entonces, también desde el punto de vista ecológico, chicos, esto no es vano, esto no es bueno, esto es y punto. Finalmente, para terminar, hay que hablar de que en general hablamos de predadores eficaces e ineficaces, y en contra de mucha lógica, el predador eficaz es aquel que no se come a todas las presas. ¿Por qué? Porque si yo me como todas las presas, aparte de quedar como estoy, me quedo sin sustento para después. Entonces, el más eficaz es el que logra mantener más o menos estable el tamaño de su población de presas. Entonces, otro caso particular de predación es la herbivoría. En la herbivoría, el predador no consume a toda la presa, sino que consume a una sola parte y en general no la mata. Para terminar con la depredación, nos queda el parasitismo, que también es una excepción o un caso especial. En el caso del parasitismo, el huésped no suele eliminar de manera o de corto plazo al hospedador. ¿Por qué? Porque básicamente vive en o dentro del propio hospedador. Otra característica es que entonces el huésped suele ser mucho más pequeñito que el hospedador. No lo va a matar a corto plazo, o por lo menos no hasta que pueda reproducirse y hacer que su descendencia salga y pueda colonizar a otro hospedador. Es muy loco, pero más de la mitad de las especies de nuestro planeta son parásitos. Alguna clasificación que podemos ver dentro del parasitismo es ecto versus endoparásitos. En el caso de los ectoparásitos, viven sobre otras especies, por ejemplo una garrapata, y un endoparásito, por ejemplo, pensemos en Trypanosoma cruzi, que causa el mal de Chagas. Vive adentro del hospedador. Nos están quedando relaciones de ayudas como el mutualismo. En el caso de esta relación, ambas especies se ven beneficiadas. Una de las características del mutualismo como tal es que la relación no es obligatoria ni es permanente. Entonces, por ejemplo, yo tengo algunos pajaritos que se conocen como estorninos boyeros, que lo que suelen hacer es comerse los ectoparásitos del ganado. Entonces, ellos se benefician porque tienen alimento en un lugar cómodo y el ganado se beneficia porque les sacan las garrapatas. Las dos especies se benefician. Hay un caso particular de mutualismo que es la simbiosis, donde la diferencia es que la relación es obligatoria y una especie no puede vivir sin la otra.
otra. Tal es el caso, por ejemplo, de las micorrizas, donde se establece una simbiosis entre bacterias fijadoras de nitrógeno y las raíces de muchas plantas. Otro ejemplo son los líquenes, que son una simbiosis entre una alga y un hongo. Luego tenemos el comensalismo. En el comensalismo, una especie se beneficia, a la otra ni le va ni le viene. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, un anélido marino que hace una cuevita para poder vivir, y esa cuevita es aprovechada por un cangrejito que va y se mete ahí. El cangrejito se beneficia porque tiene su cuevita y está protegido, pero al anélido ni le va ni le viene el cangrejito metido ahí porque no lo molesta. El caso contrario de esto es el amensalismo, donde una especie se perjudica y la otra ni chicha ni limonada. Y esto, por ejemplo, se puede dar en el caso de un hongo, como es el hongo Penicillium, y las bacterias. El hongo Penicillium, como producto de su metabolismo, produce penicilina. Y sin querer, un cristiano llamado Fleming, gracias a Dios, descubrió que esa penicilina, ese producto del hongo, mataba a las bacterias. El hongo no produce la penicilina para matar bacterias, es un producto de su metabolismo y nada más. Pero resulta ser que mata a las bacterias. Entonces la bacteria se ve perjudicada, pero el hongo ni le va ni le viene. Nosotros, terceros en discordias, nos apoyamos un montón en eso y generamos antibióticos. Con esto entonces hemos dado por finiquitado todos los contenidos de ecología. Nos estamos viendo en alguna otra teoría.